Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a las clases. Hoy nos toca hablar del tema 2 de nuestro módulo Instrumentos de Mercados Financieros. Entonces hoy vamos a hablar de los instrumentos financieros de renta fija. Ya habíamos anticipado en la anterior sesión el por qué se los dice instrumentos financieros de renta fija. ¿Por qué era? ¿Por qué son instrumentos financieros de renta fija? Que las condiciones se dan en el momento de la transacción o antes. Las condiciones ya están establecidas de antemano, es decir, ya sabe cuánto va a recibir el inversionista de rentabilidad y también sabe la empresa cuánto tiene que pagar al inversionista, ¿no es cierto?, de interés o de tasa de interés. Entonces, están prefijadas las condiciones de antemano. Entonces, haya o no haya utilidad, la empresa tiene que cumplir con este compromiso. Es decir, el inversionista va a recibir el interés que le corresponde, ¿no? Es por eso que se le llama instrumentos de renta fija. Y estos tipos de instrumentos son oportunidades de inversión de corto, mediano y largo plazo. Las empresas necesitan recursos para poder financiar su operación, que normalmente son operaciones de corto plazo, y también necesitan recursos para financiar sus inversiones. Entonces, para financiar inversión normalmente los plazos son a mediano y largo plazo, ¿no? Y estos instrumentos de corto, mediano y largo plazo los puede encontrar en el mercado de valores, que puede ser en el sistema financiero también, ¿no? El préstamo bancarios, ¿no? Que es lo más común en este momento. Pero sin embargo, hay otras alternativas de conseguir financiamiento. Hay otras alternativas de cómo una empresa puede obtener recursos para poder financiar sus inversiones u operaciones. Y uno de ellos es de lo que vamos a hablar hoy, que viene a ser el instrumento financiero de deuda. Es decir, vamos a hablar hoy específicamente de bonos. Entonces, ¿qué son los instrumentos de renta fija? Son títulos de deuda que tienen asociado un interés conocido a un plazo de tiempo determinado, que puede ser corto, mediano o largo plazo. Es decir, entonces fíjense que las condiciones ya están fijadas o ya están establecidas en el momento de la emisión del documento. No necesitamos esperar ciertos resultados para conocer cuál va a ser la rentabilidad que va a recibir los inversionistas o cuál va a ser la tasa de interés que tiene que pagar las empresas emisoras. Por esta razón, son deudas o papeles que tienen un riesgo menor a los instrumentos de renta variable y representan una buena oportunidad para aquellos inversionistas con perfil de riesgo más conservador. Entonces, esto nos quiere decir que los instrumentos de renta fija tienen un menor nivel de riesgo comparando con los instrumentos de renta variable, porque los instrumentos de renta variable no están garantizadas sus rentabilidades, porque estos dependen del resultado que va a ir dándose periodo a periodo. Mientras que las de renta fija no, ya están establecidas, ya están fijadas de antemano cuánto se va a recibir por los instrumentos. Y de los cuales nosotros también hemos visto los tipos de instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos financieros de renta fija es lo que estamos viendo. Luego vamos a ver de renta variable. Dentro de la renta variable, lo más conocido son las acciones, que hace que somos partícipe en el patrimonio de una empresa. Dentro de los instrumentos de renta
fija habíamos visto instrumentos financieros de corto plazo y de largo plazo. De largo plazo normalmente que son los bonos que vamos a ver enseguidita. Dentro del corto plazo tenemos instrumentos financieros a renta y tenemos instrumentos financieros a descuento. Dentro de los instrumentos financieros a renta tenemos el DP. Y dentro de los instrumentos financieros a descuento tenemos letras de tesoro, certificado de depósito, letras de cambio, pagarés, entre otros. Entonces, vamos a ver también un instrumento financiero a descuento, es decir, por ahí, ojalá nos dé tiempo para ver un instrumento, por ejemplo, letras del tesoro. ¿Cómo es que estos instrumentos se comercializan en el mercado? ¿Estamos? Entonces, para que vaya quedando bien claro, la situación de renta fija es que las condiciones ya están establecidas. Ya conocemos los intereses, conocemos el plazo y cómo es que se va a pagar los intereses. Entonces, vamos a ver el instrumento financiero a renta fija de largo plazo. Vamos a hablar hoy de los bonos. Seguramente ustedes escucharon hablar bonos, ¿no? En alguna oportunidad. Los bonos son certificados de deuda de largo plazo. Pero también hay bonos de corto plazo, que son emitidos por los estados. En este caso, Bolivia, por ejemplo, mediante el Banco Central, está emitiendo bonos navideños, ¿no? Justamente para poder sacar un poquito de la liquidez de la economía para que se pueda controlar el tema de incremento en los precios. ¿Ok? Entonces, los bonos son instrumentos de deuda normalmente de largo plazo. Son una promesa de pago futura por la entidad emisora. Es decir, la entidad emisora es la que emite estos documentos, donde especifica todas las condiciones del documento: monto, plazo, moneda, la forma de pago, ¿no? Entonces, los bonos son instrumentos de deuda de largo plazo. Son una forma de cómo una empresa puede obtener recursos para poder financiar sus inversiones. Ya en la anterior clase habíamos visto, por ejemplo, que Sofía había emitido bonos para recaudar fondos, Tienda Amiga había emitido pagares para recaudar fondos y de esta manera financiar sus operaciones, ¿no? El mismo Banco Mercantil Santa Cruz también había emitido bonos para recaudar fondos. ¿Sí? Entonces, una forma de financiarse es emitiendo estos instrumentos financieros de largo plazo llamado bonos. Es un instrumento de deuda, ¿no? ¿Por qué un instrumento de deuda? Porque hay un compromiso que se tiene con los tenedores de bonos, es decir, con los acreedores. Si nosotros vamos al balance general, esta deuda se va a registrar en el pasivo de largo plazo, es decir, en el pasivo no corriente. Ahora bien, ¿quiénes pueden emitir bonos? ¿Nosotros, las familias, podemos emitir estos documentos? ¿Mm? No podemos, ¿no? Para poder emitir, primero tenemos que ser persona jurídica. Y las familias no son personas jurídicas, son personas naturales. Pueden emitir, por ejemplo, los gobiernos nacionales, y a estos se los llama bonos de tesorería. Pueden emitir las personas jurídicas, que son las empresas. Y a estos se los llama bonos corporativos. Pueden emitir, por ejemplo, los gobiernos municipales. A estos se los llama bonos municipales. O las empresas extranjeras o compañías extranjeras. A estos se los llama bonos extranjeros. Entonces, las personas naturales no pueden emitir este tipo de documentos. Lo que sí pueden hacer es comprar estos documentos. Comprar estos documentos. ¿Estamos?
Formas de emisión. ¿De qué forma podemos emitir estos documentos llamados bonos? Hay tres formas. Emisiones nominativas, a la orden y al portador. Cuando las emisiones son nominativas, es porque de manera explícita señala el nombre del inversionista, es decir, el nombre del tenedor del bono, en castellano, el nombre de la persona que compró este documento. También debe estar registrado en los libros de la entidad emisora, es decir, en los libros de la empresa. O sea, tiene que estar registrado en el documento el nombre del inversionista y registrado en los libros de la empresa. Emisiones a la orden. Este tipo de instrumentos señalan de manera explícita el nombre del inversionista en el documento, pero no están registrados en los libros de la empresa emisora, es decir, no registra el nombre en los libros de la empresa emisora, pero sí en el documento, sí en el bono. Tiene que estar registrado el nombre del inversionista. Y emisiones al portador, a diferencia de lo anterior, no señala ni lo uno ni lo otro, es decir, no está especificado el nombre del inversionista en el documento, pero tampoco está registrado en los libros de la empresa. Si usted quiere, por ejemplo, si usted se encuentra un bono de este tipo emitido al portador, si usted se encuentra un bono, usted tiene derecho con ese documento a reclamar o a recibir su cupón que le corresponde. ¿Estamos? Entonces, tres formas de emisión. Nominativas, tiene que estar registrado el nombre del inversionista en el documento y en los libros de la empresa. A la orden, debe estar registrado en el documento el nombre del inversionista y no en los libros de la empresa emisora. Y al portador, ni uno ni lo otro. No está registrado en el nombre en el documento, tampoco en los libros. ¿Vamos? Entonces son las tres formas de emisión de estos documentos. Tipos de instrumentos. Hay una infinidad de tipos de bonos. Bonos con cupón cero, es decir, que no pagan cupones, pero estos normalmente se comercializan a descuento. Bonos con tasa flotante, bonos amortizables, bonos convertibles, bonos con periodo de gracia, bonos subordinados, bonos perpetuos, por ejemplo, que no tienen fecha de vencimiento, bonos leasing, ¿no? Los bonos subordinados, por ejemplo, son emitidos normalmente por las entidades bancarias. Es decir, los tenedores de estos bonos se colocan en último lugar después de todos los acreedores en caso de liquidación de la entidad bancaria. ¿Vamos? Entonces yo les invito a que ustedes puedan ver cada uno de estos tipos de bonos que están en el material que yo les he proporcionado. Entonces hay una infinidad de bonos. ¿Vamos? Nosotros vamos a ver bonos con pago de cupones. Y vamos a ver cómo es que en Bolivia se emite estos documentos. Entonces vamos a ver uno del mercado boliviano. ¿Les parece? Valor de redención de los bonos. El valor de redención simplemente es la cantidad de dinero que el emisor está obligado a devolver al tenedor de bono. Es decir, es la devolución del capital al inversionista. Usted, por ejemplo, compra un bono hoy, entrega un capital. Y al final del plazo usted va a recibir ese capital por parte de la empresa. ¿No? Ese es el valor de redención. Y ese valor de redención, esa devolución del capital, puede ser a la par, bajo la par o sobre la par. A la par, cuando el capital es devuelto al 100% a su valor nominal. Bajo la par, usted entrega 10,000 hoy en este momento por un documento y al final del plazo le devuelva menos de 10,000. Eso es bajo la par, es decir, cuando la devolución del capital es inferior
al capital invertido. Y sobre la par es cuando usted recibe un capital superior a lo que ha invertido. Es decir, por encima de su valor nominal. ¿Estamos? Entonces, este valor de elección puede tener tres valores. A la par, bajo la par y sobre la par. Valuación de los bonos. Cuando hablamos de evaluación de los bonos, lo que queremos hacer es calcular el precio de este documento. Es decir, cuánto yo debo pagar por este documento. Para poder calcular ese precio, simplemente lo que tenemos que hacer es descontar el flujo que genera este documento a una tasa de descuento. Los bonos generan un flujo. Los flujos son los cupones que la empresa emisora se comprometió a pagar y la devolución del capital. Esos flujos los actualizamos al día de hoy a una tasa de descuento, es decir, a una tasa de mercado actual, y eso va a ser el precio de mercado del bono. Y ese precio va a ser referencial en el mercado. Al momento de comprar estos documentos, seguramente se va a dar de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Como cualquier otro producto en el mercado. No es que ese precio de mercado es que se tiene que pagar. Eso va a depender de la oferta y la demanda. Es como usted vaya, por ejemplo, con una computadora a poder venderla a un mercado y seguramente usted tiene un precio definido. Mi computadora vale $500. Va con ese precio definido. Pero en el mercado puede cambiar la situación. Puede vender usted por debajo de 500 si en caso no haya compradores, ¿no? Y usted necesita los recursos, entonces eso le obliga a que usted baje su precio. Lo puede comercializar en 400. O viceversa. Aparecen 5 compradores y usted lo va a vender al mejor postor. Es decir, al que le pague más. Lo puede vender en 550 o en $600. Entonces eso depende de la oferta y la demanda. Pero sí tenemos un precio referencial que sería el precio de mercado. Lo que sí debe quedar claro que los flujos que genera los bonos no siempre tienen la misma estructura. Esto depende del tipo de bono al que se esté haciendo el cálculo. Podemos trabajar, por ejemplo, como anualidad, siempre y cuando que los cupones sean iguales y los intervalos de pagos también sean iguales. Pero si no son iguales los cupones y tampoco los intervalos de pagos, entonces ya tiene otro tipo de estructura y tiene otro tipo de tratamiento. ¿Estamos? Pero la forma de cálculo no va a cambiar. Es decir, siempre debo actualizar los flujos. Antes de poder hacer operaciones, antes de poder calcular el precio de un bono, debo tener en claro de diferenciar entre lo que es mercado primario y mercado secundario. Ya esto lo habíamos visto en la anterior clase. Mercado primario es cuando el documento se comercializa por primera vez. Y mercado secundario es cuando ese mismo documento se comercializa por segunda o más veces, ¿no? Entonces, la diferencia está entre el mercado primario es que el documento se comercializa por primera vez o son emitidas por primera vez, y el mercado secundario por segunda o más veces. Entonces, estos documentos llamados bonos se pueden comercializar por segunda o más veces. Podemos hacerlo liquidez, si quieren, este documento llamado bonos en el momento que nosotros queramos. También es importante para poder evaluar un bono que conozcamos qué es una tasa cupón, qué es un valor nominal y qué es el precio. Tasa cupón son los pagos periódicos que efectúa la entidad emisora. Es decir, en este caso, la empresa que emite ese documento. Son los pagos periódicos. Son, en otras palabras, son los intereses que la empresa emisora se comprometió a pagar al
tenedor del bono, es decir, al inversionista, al que compró el bono. ¿Cómo se lo calcula? Simplemente el valor nominal por la tasa de emisión. Fíjese cómo calcular un simple interés. Que por ahí, en vez de llamarlo deuda, lo llamamos valor nominal. Y esto es la tasa de interés. Entonces, básicamente no va a cambiar, ¿no? Valor nominal es el valor establecido del documento. Es decir, es el importe que será reembolsado en la fecha de ejecución. Entonces, el valor nominal es el valor del documento. Precio es el valor del instrumento de renta fija en el mercado. Entonces, vuelvo a repetir, para calcular el precio tenemos que descontar los flujos que genera el bono a una tasa de descuento, a una tasa de mercado. Y decía ahí en uno de los puntos que no todos los bonos tienen la misma estructura. No todos los bonos tienen la misma estructura, es decir, no tienen el mismo comportamiento. ¿Qué pasa si los bonos tienen el mismo comportamiento? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un bono tiene cupones que son iguales, como en este caso? Es decir, todos los cupones, por ejemplo, que sean de 100. 100 por aquí y 100 por aquí. Es decir, todos los cupones hasta vencimiento de 100. Si esto es así, estamos cumpliendo una parte de una anualidad. Y los intervalos de pagos también que sean iguales. Entonces, si esto es así, decimos que es una anualidad. ¿Qué es una anualidad? Una anualidad es un conjunto de pagos iguales en intervalos iguales de tiempo. Si esto es así, si cumple con esas dos condiciones, conjunto de pagos iguales, cupones iguales e intervalos de pagos iguales, entonces podemos trabajar con una simple anualidad, como en este caso. Todos estos cupones de 100 lo actualizamos como una anualidad y no olvidemos que al final vamos a recibir la devolución del capital por parte de la entidad emisora. Entonces, eso también lo tenemos que actualizar. Y eso lo actualizamos de manera separada de los cupones. ¿Por qué? Porque el valor de redención va a ser distinto, va a ser un monto diferente a los cupones, ¿no? Diferentes cupones. Por eso que ese valor de redención ya no entraría parte de una anualidad, porque ya es un monto diferente a los cupones. Entonces, por lo tanto, como es una sola devolución por un solo pago al vencimiento, entonces lo actualizamos. Y al final hacemos esta operación y vamos a tener nuestro precio de mercado. Eso sería nuestro precio de mercado. Pero, volviendo a repetir, para calcular este precio de mercado necesitamos un rendimiento de mercado, necesitamos una tasa de mercado. Sin ello no vamos a poder hacer. ¿No? Necesitamos una tasa de mercado para poder descontar estos flujos. Entonces, esto sucede cuando el flujo generado por el bono son una anualidad. Entonces, se simplifica la operación. Entonces, vamos a hacer más adelante un ejemplito, cómo es que se puede hacer y calcular el precio de un bono cuando cumple la condición de anualidad. Pero, ¿qué pasa si los flujos que genera el bono no son cupones iguales? Y tampoco los intervalos de pagos son iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si dice que los bonos, los cupones que va a pagar por los bonos que emitió Sofía son cada, qué sé yo, no sé, por 15 de junio de cada año? Entonces, el intervalo de pago no va a ser iguales. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hay meses que tiene 30, hay meses que tiene 31, además hay años que tiene 365 y hay años que tiene 366 días, ¿no? Por ejemplo, los años bisiestos. Entonces, los intervalos de pagos, fíjense que no va a ser iguales. Entonces, ahí ya se pierde el concepto de anualidad. Si se pagara cada 180 días o cada 360 días, ahí va cumpliendo el supuesto de anualidad. Intervalos de pagos iguales. En este caso, no se va a cumplir. Porque no todos los meses tienen 30, no todos los meses tienen 31.
Y no olvidemos que los intereses se pagan por los días vencidos. Por lo tanto, los cupones que la empresa va a pagar obviamente van a ser diferentes. Si eso es la situación, entonces lo que toca es actualizar cupón por cupón. Es decir, cada uno de los flujos traerlo de manera independiente. O sea, ya no puedo actualizar como la anterior, como una anualidad. Entonces ahí un poquito se va complicando, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el plazo sea 10 años y la forma de pago sean semestral. Entonces en 10 años estamos dando 20 semestres. Entonces va a haber 20 cupones. Y esos 20 cupones hay que actualizarlos de manera independiente. Ahí está un poquito la dificultad. Pero en Excel obviamente podemos hacerlo, eso no podemos hacerlo más rápido. ¿Estamos? Entonces ahí entra un poquito de dificultad. Cuando ya no cumple el flujo como una anualidad. Entonces nosotros vamos a evaluar, hay varios tipos de bonos que hemos hecho, ¿no? Bonos con pago de cupones, bonos con cupón cero y bonos perpetuos. Nosotros vamos a calcular el precio de un bono en una fecha cuando el emisor paga cupón. Hay otro, el precio del bono en puntos intermedios del intervalo de pago, es decir, la fecha de venta de este documento en el mercado secundario se puede dar en cualquiera de las fechas. La primera es que la venta de este documento en el mercado secundario coincida con la fecha de pago de cupón, ¿no? Entonces, la venta de este documento en el mercado secundario justamente coincida con la fecha de pago de cupón. En la segunda, no, que no hay esa coincidencia. ¿Estamos? Muy bien. Nosotros vamos a calcular para este primer ejemplo el precio de un bono cuando la fecha de venta coincida con la fecha de pago. Vamos a determinar dos precios. Uno, el precio de mercado y el otro, el precio limpio. El precio de mercado se calcula con el rendimiento del mercado a la fecha que queremos calcular, es decir, a la fecha de venta. Y el precio limpio se calcula, es decir, se actualiza los flujos con la tasa cupón. Simplemente ahí está la diferencia entre el precio limpio y el precio de mercado. Precio limpio, calculamos el precio. Como tasa de descuento utilizamos la tasa cupón. Mientras en el precio de mercado utilizamos el rendimiento del mercado. En el momento actual que queremos evaluar. ¿Vamos? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿No? ¿Vamos bien? Bien, entonces les decía, uno de los cálculos del precio del bono es cuando la fecha de venta coincida con la fecha de pago del cupón. Es decir, se vendió después de haber transcurrido 2 semestres o 2 años, dependiendo de la forma de pago. Entonces, fíjese, la fecha de venta justamente está en el mismo día que se paga cupón. Y podría darse que la fecha de pago no coincida con el pago de cupón. Es decir, como en este caso. Entonces, fíjense, la fecha de venta no coincide con la fecha de pago cupón. La fecha de pago cupón están aquí. Son estas, son estas. Pero uno decide vender cuando necesita dinero, pues, ¿no? Y la fecha de venta justamente no está en el mismo día que paga cupón. Entonces ahí seguramente se va a tener que hacer algún pequeño ajuste. ¿Estamos? Entonces podemos calcular el precio justamente el día que vence o el mismo día que se paga cupón, o podemos calcular el precio del bono en una fecha distinta que no es igual a la fecha de pago cupón. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Primero, para que quede, vaya quedando claro. ¿Qué había sido un bono?
un instrumento de deuda de largo plazo, ¿cierto? Un instrumento de deuda, es decir, es una forma de que una empresa puede recaudar fondos vendiendo estos documentos llamados bonos. Entonces, el bono es una deuda básicamente. Una deuda que está adquiriendo la empresa. ¿Para qué? Para recaudar fondos y poder financiar de esta manera sus inversiones u operaciones. ¿Quiénes pueden adquirir estos documentos? Nosotros, las familias, si en caso tengamos un capital, pero los mayores inversionistas son las instituciones, las AFPs, las compañías de seguro, los fondos mutuos. Esos son los inversionistas institucionales especializados en invertir en este tipo de documentos. Muy bien, ahora sí vamos a hacer un ejemplito. A ver, dice, bonos con pago cupones, es decir, va a haber pago cupón en este tipo de documentos. Entonces, vamos con este ejemplo. Dice, la empresa embotelladora Agua Dulce S.A. debe financiar su operación de 20 millones de dólares. Para ello, decide emitir bonos en el mercado con las siguientes características. Valor nominal, $1,000. ¿Qué significa eso? Si usted quiere comprar un bono de esta empresa Agua Dulce, tiene que entregar o tiene que pagar $1,000. Valor de redención 100% al vencimiento, es decir, al momento del vencimiento del documento, la empresa emisora Agua Dulce le va a devolver los mismos 1,000 que le está entregando en este momento. Ese es el 100%. Digamos que esa devolución del valor de redención puede ser a la par, en este caso 100%, puede ser bajo la par, nos pueden devolver un 98% o pueden devolvernos 102%, es decir, sobre la par. Tasa de emisión o tasa cupón, 8% anual. Es decir, la empresa Agua Dulce se está comprometiendo a pagar a los tenedores del bono un 8%. Plazo total de la operación, 11 años. Pago de intereses o cupones semestral vencido, es decir, la forma de pago de los cupones va a ser semestral, vencido, cada 180 días. El día de la emisión usted compró un bono en el mercado primario a valor nominal. Entonces, fíjense, nosotros vamos a hacer cuenta que hemos comprado un documento de esta compañía, Agua Dulce. Hemos tenido que pagar $1,000 para adquirir ese documento. ¿Qué más dice? Pero, sin embargo, con el propósito de obtener nuevamente liquidez y transcurrido un año desde el momento de su adquisición, decide vender dicho instrumento en el mercado secundario. Entonces, fíjense, después de haber transcurrido un año, decidimos vender este documento en el mercado secundario. El precio de mercado, bueno, se pide calcular el precio de mercado al día, el día en que está pensando realizar la transacción. Es decir, después ¿Le puede dar más volumen? asumiendo que un comprador potencial del bono le ofrece una tasa de interés del 9%. Entonces, fíjense, el interés del mercado en el momento de la venta es del 9%. Luego nos pide el precio limpio o precio de curva original el día en que está pensando realizar la transacción. Entonces nos pide también calcular el precio limpio. Y finalmente nos dice, si decide aceptar la oferta del inciso A, ¿qué cantidad de dinero ganaría o perdería en la operación? Es decir, por la venta de este documento tenemos pérdida o ganancia de capital. Está hablando, se está refiriendo a la ganancia de capital o pérdida de capital. Es decir, si estoy perdiendo o ganando por la diferencia de precio. No olvidemos que nosotros pagamos $1,000 por ese bono. Al momento de vender, no sé si lo estoy vendiendo por debajo de 1,000 o por encima de 1,000 o a los mismos $1,000. Entonces, eso es lo que nos piden si estamos perdiendo o ganando, pero por la diferencia de precios. ¿Estamos? Entonces, con ello vamos a abrir un libro de Excel y lo vamos a trabajar. ¿Estamos? Entonces voy a abrir un libro de Excel. Ahí está.
Muy bien, me avisan si se puede ver el libro de Excel, por favor. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Muy bien. Detalle, valor y unidad de medida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos. A ver, ¿qué información tenemos? Monto de emisión es de 20 millones, ¿no? La empresa quiere recaudar 20 millones de dólares. Ese es el objetivo. Ese es lo que necesita para financiar su inversión u operación. Dólares. Luego tenemos valor nominal, es decir, el valor del documento. Nos dice que es de $1000. Si usted quiere comprar un documento, tiene que pagar $1000, ¿no? Valor de redención. Nos dice que es 100% al vencimiento. 100% al vencimiento. ¿Qué más? Tasa 8%, plazo 11 años, forma de pago semestral. Entonces, hay una tasa de emisión o cupón de 8% anual. Nos dice que la emisión ha sido por un plazo de ¿cuánto? De 11 años. ¿Y cuál va a ser la forma de pago de los cupones? Semestral. Central. Semestral, es decir, 2 veces año. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Ahora sí. A ver, vamos a hacer el flujo de esto. A ver, voy a poner periodo aquí. Periodo. Voy a poner aquí el cupón. Periodo 1, 2, y sucesivamente. En este caso, los periodos son semestrales, ¿no? ¿Cuántos semestres va a haber en 11 años? 22. 22. Ok. Esta luna es mi casa, es nuestra casa, por los amigos aquí. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el cupón. ¿Cómo se calcula el cupón? Habíamos dicho que el cupón, que no es nada más el valor nominal, ¿por qué? Por la tasa cupón, ¿no?
es decir, por la tasa de emisión. Ahí está. Entonces, aquí lo vamos a poner. Entonces, el cupón simplemente es igual, dice valor nominal de $1,000 por la tasa de emisión, que es del 8% anual. Es decir, $80 año. $80 año. Entonces, nos está diciendo que los cupones van a ser de $80. Pero, ¿cómo es la forma de pago? ¿Es anual? Semestral. Entonces dividimos entre la forma de pago, ¿no? 80 dividido entre 2, porque 2 veces en el año se paga. Entonces, es decir, 40. Y eso ustedes pueden replicar si quieren hasta al vencimiento. ¿Qué más necesitamos? El valor de redención. Ingeniero, Sí, ¿no son 22 periodos? sí, son 22. Ahorita vamos a ver, ¿ven? Si quieres, siéntate. Ahí está. Valor de redención. Es decir, el valor de redención es el valor de devolución. El valor de devolución dice que va a ser al 100%. Es decir, nosotros estamos entregando $1,000 a la compañía y al vencimiento él nos va a devolver los mismos $1,000, ¿no? 1,000 por 100%, es decir, me va a devolver los mismos $1,000. ¿Estamos? Con ello me pide calcular el precio de mercado. Entonces vamos a calcularlo. Ya con toda esa información, no, pero hay algo más. $1,000 aquí. $1,000. Aquí. Dice, el día de la emisión usted compró un bono. Muy bien. Hemos comprado un bono, hasta ahí todo va bien. Luego dice, pero sin embargo, con el propósito de obtener nuevamente liquidez, dice, y transcurrir un año desde el momento de expresión. Es decir, ya pasó un año. En ese momento nosotros queremos venderlo este documento. Y en esa fecha de venta, el rendimiento del mercado estaba en 9%. Con ello me pide calcular el precio de mercado, luego el precio líquido. Entonces, esto de aquí es importante. Entonces, aquí me dice que quiero calcular el precio de mercado, pero ¿cuándo se vendió? Un año después, ¿no? Un año después. Eso tenemos que tener bien claro. Se vendió un año después. Y a esa fecha, el rendimiento de mercado, ¿cuánto estaba? 9%. 9% anual. 9% anual. ¿Estamos? Ahora sí. Con eso, ya recién estoy en condiciones de calcular el precio de mercado. Precio de mercado. Habíamos dicho que para calcular el precio de mercado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar los flujos, ¿no ven? Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a graficar este flujo por ahí, no se entiende mucho que aquí está en forma horizontal. Lo vamos a llevar en forma vertical para que se pueda entender de manera mejor. Fíjense qué va a ser aquí. Lo voy a poner por aquí. Voy a asumir que este es el flujo. Ahí está. Aquí está el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, así sucesivamente, hasta llegar ¿a qué semestre?
0, ¿no? El día de hoy. El primer semestre. El segundo semestre. Tercer semestre. ¿Semestre cuánto? 21. Y el semestre 22. En cada uno de estos semestres va a recibir un cupón de ¿cuánto? De 40. 40, muy bien. 40 por aquí. 40 por aquí. 40 por aquí. Y 40 por aquí. Pero al final vamos a recibir, aparte de los 40, los $1,000 también, ¿no? Me tiene que devolver mi capital. Entonces los mismos $1,000. Entonces lo que yo quiero, por ejemplo, me dice que yo quiero calcular el precio de venta. El precio de venta, pero ¿cuándo? Después de haber transcurrido un año, es decir, después de haber transcurrido 2 semestres, ¿no ve? Es ahí donde yo quiero calcular el precio. Es aquí que yo quiero calcular el precio de mercado. Aquí quiero calcular el precio de mercado. Ahí quiero calcular el precio de mercado. Entonces la pregunta es, ¿este cupón de 40 ya lo hemos recibido nosotros? ¿Sí o no? Sí, Sí, ya lo hemos recibido. ¿Este cupón de 40 del semestre 2? también. También. Lo recibí e inmediatamente decido vender. Entonces, los otros cupones que quedan, ¿quién va a recibir? El comprador. El nuevo inversionista. ¿Estamos de acuerdo? Va a recibir el nuevo inversionista. Entonces, como yo quiero calcular el precio de mercado a esta fecha, ¿qué hago? Me dice que tengo que actualizar simplemente los flujos que quedan a partir de ahí. Si yo quiero calcular el precio después de haber transcurrido un año, entonces, ¿qué tiene que hacer? Me dice actualizate estos flujos. Entonces, este flujo lo que tengo que hacer es actualizar. Lo voy a poner por aquí más o menos así. Lo voy a poner con color rojo. Aquí. Actualiza estos flujos hasta aquí. Esto también actualizarlo. Y todos los flujos que quedan pendientes. Y esto también lo actualizas. Y ya está. Una vez actualizado estos flujos a este rendimiento de mercado, porque en este momento de la venta estaba a 9%. Luego lo sumas y ese va a ser tu precio de mercado. Entonces aquí ya, como los pagos de cupones son todos 40 y los periodos de pagos, los intervalos de pago también son semestrales, entonces puedo trabajar como una anualidad. Puedo trabajar como una anualidad. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense qué me dice la fórmula aquí. Voy a traer la fórmula para no estar editando. Voy a traer la fórmula. Aquí está. Si ustedes quieren hacerlo manualmente, utilicen esta fórmula. Ahí está. Utilicen esta fórmula. Es decir, nosotros podemos reemplazar. Entonces, fíjense, aquí va a ser precio de mercado. Entonces ponemos precio de mercado, va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es el cupón? 40, ¿no? Rendimiento de mercado, ¿cuánto es? 9%. Pero no olvidemos que es semestral. Entonces dividimos entre 2. 9 dividido entre 2, ¿cuánto sería? 0,45. ¿Elevado a cuánto? A n. ¿Cuántos cupones pendientes de pago hay? 20. 20. 22 menos 2 que ya se pagó, quedarían 20. Rendimiento de mercado. Valor de redención. Al vencimiento me tiene que devolver los mismos 1,000.
Entonces voy a recibir los mismos 1000. Ahí está. Esos 1000 se encuentra de aquí a 22, bueno, a 20 semestres sería, ¿no? Porque ya estamos aquí en el semestre 2. Entonces, a 20 semestres. Entonces, nuevamente 0,45 elevado a la 20. Tengo que actualizar por 20 semestres. Muy bien. Si ustedes hacen eso, en la calculadora les debería salir cuánto. Voy a poner por aquí el resultado. Permítanme, voy a abrir una calculadora para que podamos ver. ¿Estamos? Estamos en el Excel, ¿no? Podemos ver el Excel, ¿no? La calculadora pueden ver, ¿no? No, la calculadora no se ve. Ya, les voy a mostrar la calculadora. Les voy a mostrar la calculadora. Ahora sí, ¿pueden ver la calculadora? Sí, Sí, se ya ve. se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, lo único que tengo que hacer, todo lo que le hemos puesto, lo vamos a poner en la calculadora. Entonces dice 40 paréntesis 1 más 0,045 elevado a la menos 20, ¿no? Porque hay 20 cupones pendientes de pago. 0,045. 0,045. Cerramos paréntesis. Más 1000. 1 más 0,045 elevado a la 20. Y listo. Y le damos igual. 934.96. Es decir, el precio de mercado al momento de la venta, es decir, después de un año, está cotizado en 934.96. Entonces, 934.96. Entonces, ese es el precio de mercado. Igual 900. $936. ¿Cuánto? ¿Punto? ¿Cuánto? 96. 34.96, ¿no? Sí. 34.96. Ahí está. Ese es el precio de mercado. ¿Estamos? Eso es si yo lo hiciera de manera manual, así como lo hicimos en cuadernito, digamos, ¿no? Con calculadora. Pero la idea ya no es eso, ¿no? La idea es ya utilizar el Excel. Entonces vamos a calcular lo mismo que hemos hecho manualmente, pero con Excel, utilizando una función que se llama valor actual. El precio de mercado queremos calcularlo después de haber transcurrido un año, ¿no ven? Entonces, calculamos valor actual. Vamos a colocar ahí, donde corresponde, igual una función que se llama valor actual. Lo único que tengo que hacer es ir alimentando la información que me va pidiendo la función. Me dice tasa. Entonces, la tasa es ¿cuánto? El rendimiento de mercado, pero el precio de mercado. El precio de mercado se calcula con la tasa de rendimiento de mercado, 9%. Pero no olvidemos que la forma de pago es semestral. O sea, para hacer operaciones financieras, la tasa y la forma de pago tienen que estar expresados en las mismas unidades de tiempo. En este caso, la tasa se tiene que adecuar a la forma de pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que dividirlo entre 2, porque hay 2 semestres en un año. Punto y coma. Ahora fíjense lo que me pide es NPER. NPER es el plazo. El plazo. ¿Cuánto sería en este caso? ¿Cuántos cupones pendientes de pago hay? $20.
20. Entonces sería 11 años, que es el plazo original, menos los 1 año que ya transcurrió, ¿no ven? Menos los 1 año que ya transcurrió, y eso multiplico por 2, ¿no ven? Porque 11 menos 1 me va a dar 10 años, y eso multiplico por 2, para que sean 20 semestres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, si ustedes quieren, este cálculo que acabo de hacer, lo pueden hacer aparte si ustedes quieren, y ya trabajar directamente con 20. Lo pueden hacer, no hay problema. Yo en este caso lo estoy haciendo juntos, ¿no? En este caso lo estoy haciendo juntos. Punto y coma. Ahora me pide pago. El pago son los cupones que se tienen que pagar. Los cupones que se tienen que pagar son de 80. ¿No ve? De 80. Pero como es salida de efectivo para la empresa, siempre negativo, porque estamos hablando de flujo de salida de efectivo. 80. Pero esto es anual y la forma de pago no es anual, es semestral. Entonces dividimos entre 2, entre la forma de pago. Entre la forma de pago. Punto y coma. Finalmente me pide valor final. El valor final es la devolución del capital al vencimiento y esto es los mismos 1000. Entonces, eso también va a ser salida de efectivo para la empresa. Entonces, menos 1000. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, usted podrá ver 935. Aumenta los decimales, la visualización. Fíjense, le sale exactamente lo mismo que si usted hace manualmente o con la calculadora. ¿No? Les decía, para que no lo metan muchas fórmulas a tu función, entonces aquí puedes colocar plazo restante, digamos, ¿no? Plazo restante. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar plazo original era 11 menos los 1 año que ya venció, entonces hay 10 años de plazo restante. Entonces, fíjese, aquí tu función, en vez de hacer toda esta chorizada de números, simplemente colocas 10 directamente. 10 por 2 ya serían sus 20. Entonces, ahí le va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Queda claro cómo calculamos utilizando la función del Excel el precio de un bono? Me quedé en la mitad, Liz, de la fórmula. No se preocupen. Aquí le vamos a poner la fórmula. Ahí está la fórmula. Vamos a poner por aquí un poquito más grande para que se pueda ver completa. Ahí está. O si ustedes quieren aquí, desde aquí. Para que quede bien claro. La tasa dividida entre la forma de pago, plazo restante, PR lo voy a poner ya, ustedes vayan abreviando, PR, plazo restante, por la forma de pago, el cupón, dividido entre la forma de pago, menos el valor de redención. Ahí está. Ahí está la otra forma que hemos utilizado. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a poner entre símbolos para que usted lo tenga. Plazo restante. Esta es la forma de pago. Forma de pago. Esta es la tasa de mercado. Valor de redención. Este es el PR. Este es el cupón. Bueno, ya está con su nombre. Ahí está. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora sí.
Ahora, hay otra manera también. Hay otra manera también. Que por ahí es mucho más fácil, pero por ahí es un poquito más moroso. Eso es lo que está la diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer el flujo ya por el plazo restante. El plazo restante simplemente son 10 años, por lo tanto habría 20 cupones simplemente, ¿no? 20 cupones. Aquí lo voy a acomodar porque aquí aumenté una pila, ¿no? 20 cupones. El valor de redención al vencimiento. No se devuelve nada aquí, simplemente al vencimiento hacemos la devolución de los 1000, ¿no? Es aquí donde se devuelve los 1000. Ahí está, ¿no? Al vencimiento. Y aquí voy a hacer el flujo. El flujo simplemente va a ser la sumatoria del cupón más el valor de redención. Es decir, este cupón más el valor de redención. Todos 40, excepto en el último periodo, ¿no? Y ya está. Con eso voy a calcular el precio nuevamente. Lo único que voy a hacer aquí es utilizar otra función que se llama BNE, igual BNA. Valor actual neto significa eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentar nuevamente. ¿Qué nos piden? Tasa, ¿no? La tasa es 9%. Vuelvo a repetir, eso es semestral. Entonces lo tenemos que dividir entre la forma de pago. 2. Punto y coma. Ahora me pide valores. Los valores son los flujos que genera el bono. Estos flujos que genera el bono. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y ya está. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? Dólares. Entonces, por cualquiera de los dos lados ustedes pueden calcular. ¿Estamos? Ya ustedes ven si es más fácil utilizando la función valor actual o utilizando el flujo y la función BNA, valor actual neto. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? El valor de redención, ¿por qué solamente en el último periodo le ponemos ese dato? Porque es el capital que nos va a devolver, en este caso, la compañía, al inversionista, a nosotros. Nos tiene que devolver los $1000 que las ha entregado en este momento. Usted compra un documento y para que ese documento le entregue a la compañía, usted tiene que entregar los $1000, ¿no? Y al vencimiento, la empresa se lo va a devolver esos $1000. Aparte, Ok. la compañía se está comprometiendo a pagarte cada semestre $40 de intereses por los 1000 que le estás entregando en este momento. Ya, y en el último periodo recién se ve Recién ok. hace la devolución. Esa es una de las características de los bonos, ¿no? Que la devolución del capital se hace al vencimiento. Bueno, eso nomás, eso es mi duda de mí. Perfecto. Pero no siempre se da así, ¿no? Puede ser que te empiece a devolver de a poquito a partir del semestre 10, por ejemplo. Todo depende de las Ah, condiciones de la emisión. sí, dependiendo de las especificaciones que nos dan, ¿no? Así es. ¿Estamos? Ok. Sí, Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a calcular como inciso B. Esto es el inciso A, ¿no? Vamos a colocarlo inciso A. Eso también es el inciso A. O sea, por cualquiera de las dos maneras puedo calcular. 3 maneras, muchos si quieren en este momento. 3 maneras. Uno lo hicimos manualmente, no con calculadorita, como antes, ya. ¿No? Ahora, inciso B. El inciso B me pregunta el precio limpio. Es decir, precio limpio. ¿Cuál es la diferencia? Que el precio limpio se calcula con la tasa de emisión. Es decir, vamos a utilizar la forma más fácil, BNA. Tasa. Pero la tasa ya no vamos a utilizar el rendimiento de mercado 9%, sino la tasa de emisión original, es decir, la tasa original que es 8%. Nuevamente, es anual, pero nuestra forma de pago es 2 veces en el año, es semestral. Entonces tengo que también dividir entre la forma de pago, es decir, trabajar con 4% si ustedes quieren. Punto y coma, dice los valores, entonces los mismos flujos que está generando el bono. Cerramos paréntesis y le damos igual. Entonces, fíjense
que el precio limpio es de $1,000. Es decir, el precio que yo pagué originalmente, por si no recordaba, era $1,000. ¿No? Era $1,000, eso es lo que habíamos pagado. A ver. Este es el inciso B. Y finalmente, ¿qué me pregunta? Si por esta operación hemos tenido una pérdida o ganancia de capital. ¿Hemos perdido o hemos ganado? ¿Mm? ¿Qué hay? ¿Pérdida o ganancia? Nosotros pagamos 1,000 y lo estamos vendiendo a 934. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo o estamos ganando? Estamos perdiendo por la diferencia de precio, ¿no? Si yo pagué 1,000 y lo estoy vendiendo a 934, estoy perdiendo ¿cuánto? $65 estamos perdiendo. Vamos a poner con rojito para que se entienda. $65 es el que estoy perdiendo. Entonces hay una pérdida. La pérdida o ganancia se calcula el precio de mercado menos el precio limpio. Si hubiera vendido a más de 1,000, hubiera ganancia, ¿no? Si lo hubiera vendido a los mismos 1,000, no hubiera ganado ni hubiera perdido. Estoy hablando de pérdida o ganancia de capital. No ganancia total, ¿no? Porque ya recibí 2 cupones de 40. No se olvide. ¿No? ¿Queda claro? Sí, para mí está bien. Ahí lo entendí. Vamos a guardarlo. Por ahí se nos pierde el archivo. Hoy es 27, ¿no? Ok, ya está. Se lo voy a pasar este archivo, ¿estamos? Muy bien, continuamos entonces. Ya sabemos calcular el precio de un bono. Ahí está. Entonces, estamos perdiendo por esta operación. Es decir, por vender el bono después de un año, estoy perdiendo $65. Porque estoy vendiendo por debajo de lo que yo pagué. Fluctuaciones de los bonos. Es decir, ese precio de mercado se puede dar 3 situaciones. Precio bajo la par, a la par y sobre la par. En este caso, nosotros hemos pagado 1,000 por ese bono y le hemos vendido en 934. Es decir, lo estamos vendiendo por debajo de su precio. Eso significa bajo la par. Si lo hubiera vendido a los mismos 1,000, sería a la par. Es decir, vendí a 1,000 porque yo pagué 1,000. Esa es a la par. Pero si hubiera vendido por encima de 1,000, es decir, a 1,050, entonces hubiera vendido a un precio sobre la par. ¿Estamos? Sobre la par. ¿Cuándo se da un precio bajo la par? Cuando el rendimiento de mercado es mayor que la tasa cupón. ¿Cuánto era el rendimiento de mercado en el ejercicio que acabamos de hacer? $9%, ¿no ve? 9% era el rendimiento de mercado. ¿Y cuánto era la tasa cupón? 40. No, la tasa, no el cupón. 8. 8. 8%. Entonces, fíjense, me dice que cuando el rendimiento de mercado es mayor a la tasa cupón, se va a dar esta situación, es decir, un precio bajo la par. Como en este caso, el precio de mercado va a ser menor que el valor nominal, menor a lo que yo pagué.
9 es mayor que 8, por lo tanto, el precio que vendí ha sido a 934, menor que 1000 a lo que lo he pagado. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el valor actual de mercado es igual a la tasa cupón. Es decir, el rendimiento de mercado es igual a la tasa cupón. Es decir, si ambos fueran 8% y 8%. Precio sobre la par. Cuando el valor nominal es menor que el valor de mercado. Es decir, que el rendimiento de mercado sea menor que la tasa cupón. Aquí hay un error. Lo voy a corregir. Aquí hay un error. Permítame, lo voy a corregir. Déjenme por aquí. Debería ser. Debería ser valor actual de mercado. Menor que el valor nominal. Ahí está, ¿no? Valor actual de mercado es menor que el valor nominal. Es decir, cuando el rendimiento de mercado es menor a la tasa cupón. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de hacer, nuestro tasa cupón es del 8%. Pero ¿qué pasa si el rendimiento de mercado fuera 6%? ¿Qué creen que va a dar? ¿Qué creen que va a pasar con el precio? A ver, pongámoslo. ¿Qué pasa si este rendimiento de mercados sea menor que el 8%? Por ejemplo, 6%. ¿Qué va a suceder con el precio de mercado? Debería estar por encima de 1000, ¿no ven? A ver. Sí, está en 1148. Entonces, fíjense, ahí hay ganancia. Y si fuera igual, 8%, pagué 1000 y lo estoy vendiendo a 1000. Es decir, no estoy perdiendo, tampoco estoy teniendo ganancia de capital. Entonces, los precios, fíjense, pueden variar, ¿no? Pueden variar. Eso va a depender del rendimiento de mercado. ¿Estamos? ¿Queda claro? Vamos a volver a la original, que era 9%. ¿Estamos? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bien, entonces significa que se entendió, ¿no? ¿O no se entendió nada? ¿Se entendió? Entendió, Leslie. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer un caso al mercado boliviano. Ya vamos a hacer un caso del mercado boliviano. Entonces, esto lo vamos a poner como precio de mercado. Precio del bono, si que ponemos precio del bono. Ahora vamos a hacer un ejemplo para el mercado boliviano. Vamos a poner mercado. Aquí vamos a poner. ¿Cómo es que en Bolivia se hace este tipo de transacción? Para ello, vamos a ir a la Bolsa Boliviana de Valores y vamos a descargar un prospecto. ¿No? Había un procedimiento para poder emitir estos documentos, que primero era la aprobación del directorio, luego como segundo paso la elaboración del prospecto. Necesitamos ese documento de cualquier empresa que haya emitido. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir
a internet y voy a buscar en la página de la Bolsa de Valores. ¿Me avisan, por favor, si estoy compartiendo? Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, aquí donde vamos a buscar un prospecto. Bienvenidos a la nueva página. Bueno, cambiaron de página y ahora sí. Vamos a buscar por aquí, a ver, el participante de mercado. ¿Me avisa si se puede ver? Sí, se puede ver. Muy bien. Bueno, fíjense, miren por aquí. Cuando ustedes necesiten hacer algún trabajo para la universidad y les pidan estados financieros, aquí ustedes pueden conseguir, ¿no? Estados financieros por emisor. Seguros, Gobierno Municipal de La Paz, Patrimonio Autónomo, Microcrédito, IFD, Fondo Financiero, Chávez. Pueden encontrar más, ¿no? YPFB, Droguería Inti, ¿no? Ahí están los estados financieros. Balance general, estado de resultado. A ver, Droguería Inti. Aquí están los estados financieros. Aquí pueden encontrar, ¿no? Pero lo que nosotros no queremos son nosotros queremos los prospectos de emisión. Estadística, vamos a ver por aquí. A ver, por aquí. Historia, relaciones, documentando memorias. Por ahí, memoria. Servicio y producto, vamos a ver por aquí. Financiamiento, a ver, vamos a ver en más. Financiamiento. Financiamiento, rendimiento. Participantes, una bolsa. Vamos a buscar en financiamiento, a ver. Financiamiento directo, financiamiento indirecto, ¿no? Por intermediarios, ¿no? Que habíamos visto anterior clase. Bonos corporativos, aquí están productos. Beneficios, requisitos. Aquí están los requisitos, ¿no? Para poder emitir documentos. Obligaciones. Formulario de actualización. Por favor, compañero, tu micrófono, puedes mutearlo, no se escucha por la bulla. Aquí hay un tarifario igual. Pero lo que nosotros queremos son un prospecto. Vamos a ver en materiales. Cambiaron la página. Por aquí, a ver. ¿Qué es el mercado de valores? Tipo de valores. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué tipo de mecanismo? ¿Cuáles son las participaciones del mercado de valores nacionales? Financiamiento, económico de servicios. Entonces aquí tiene un montón de informaciones, ¿no? Que ustedes pueden ir buscando. Bien. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar por aquí. Prospecto de emisión. Prospectos de emisión. Centro de Información Bursátil. A ver, por aquí, prospecto de emisión actualizado, aquí. Aquí vamos a ver. Prospecto de emisión, sí, pero está aquí. Lo que queremos es descargar nosotros, no queremos directo. Guías de emisor, ventajas, obligaciones, instrumentos, cómo invertir. A ver, instrumentos de financiamiento, acciones, pagarés, bonos. Vamos a ver en bonos, a ver. Valores privados. Obligaciones. Formularios.
Arrocha. Tiene que ver donde estén los prospectos de emisión. Aquí me da de Telecel, pero quiero entrar a la página, a ver. Por ejemplo, este es un prospecto, en este caso es de Telecel. Mira. Están imágenes, ASPI, valores, emisores, prospecto. En valores. Directamente está en valores. A ver, valores. Estadísticas. Como que no me da mucha referencia. A ver, montos, tasas, rendimiento, fondos, calificación de riesgo, horarios, no. Tiene que estar aquí nomás. Prospectos, prospecto de emisión. Aquí, este es un prospecto, pero necesito centro de información. Tiene que estar nomás aquí, participante de valores. Dicen en la parte principal de de la página de la Bolsa de Valores, Ujú. abajito, al lado derecho dice prospectos. Eso, Monto de nación, las tasas, acerca de la bolsa por aquí, a ver. Acá, información, financiamiento, inversión, educación. A ver, usted intente, vaya buscando, a ver, tiene que ver en uno donde diga prospectos. Gobierno corporativo, memoria. Estadística económica, ver más, a ver. Aquí podría estar. Renta variable, renta fija. Renta fija, por agenda, por tipo de deuda. Ellos son datos históricos. Resumen bursátiles. Operaciones de reporte, ¿no? Los porcentajes que se han llevado a cabo. Pero lo que quiero es un prospecto de emisión.
Aquí, por ejemplo, hay otro prospecto del Banco Ganadero, ¿no? Pero lo que queremos llegar, ¿dónde están toda esa información? Eso es lo que quiero. Aquí, pero esta es la anterior página, si mal no recuerdo, pero vamos a investigar, ¿no? Pero lo que queremos nosotros son bonos, ¿no? Bonos de largo plazo. Bonos municipales, bonos de largo plazo. Bueno, aquí, por ejemplo, sí, esta es la anterior página, pero vamos a descargar uno. Vamos a investigar dónde están esa información. Pero fíjense, por ejemplo, de ENDE transmisión. Descargamos uno de estos PDFs y aquí está, ¿no? Este es un prospecto de emisión, por ejemplo. ENDE, por ejemplo, emitió bonos por un valor de 173 millones de bolivianos. Y aquí está toda la característica, ¿no? En resumen, la característica de la emisión. No sé si pueden hacerlo un poquito más grande, creo que sí. Ahí. Fecha de emisión, 20 de enero. Plazo de colocación de la presente emisión, 180 días calendario a partir de la fecha. Modalidad de colocación al mejor esfuerzo, es decir, al que mejor pague. Mercado primario, porque el documento se está emitiendo por primera vez. Aquí están las condiciones, mira. Dice periodicidad y porcentaje de amortización de capital y de pago de interés. El capital será pagado de la siguiente manera: 2% del cupón número 3 al 10. Es decir, fíjense, el capital se va a ir amortizando a partir del cupón número 3, no como el ejercicio que hicimos directamente al vencimiento, el 100%, ¿no? 2% del 3 al 10, 1% el cupón 11 al 14, 6% del cupón 15 a la 17 y así sucesivamente. Intereses, los bonos pagarán intereses cada 180 días calendario, fíjense, semestral. Expresado de moneda bolivianos, monto total 173 millones, valor nominal 10.000 bolivianos. Es decir, si usted quería comprar un bono de esta compañía, tiene que entregarlo 10.000 bolivianos. Tasa de interés 5.97. Cantidad de valores emitidos 17.300 bonos. Es decir, si usted quiere recaudar 173 millones de bolivianos, tiene que vender 17.300 bonos. Plazo de la emisión 4.320 días. No sé cuántos años equivale eso. A ver si alguien lo puede calcular. Fecha de vencimiento 18 de noviembre del año 2033. ¿No? Año 2033. Entonces, ¿qué horas son? No nos va a dar tiempo para hacer el caso, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a trabajar con este prospecto, pero voy a averiguar, tiene que estar la información dónde está en el actualizado. ¿Les parece? Entonces, si no encontramos, vamos a trabajar con esto para la siguiente clase. Entonces, vayan ustedes también averiguando en dónde está la información, pero considero que la vamos a encontrar. Tiene que estar en algún lugar. Esta información es de la anterior página, porque ya cambiaron la página, actualizaron la página, entonces esto es la anterior, por eso es que no está actualizada. La última emisión se dio el 21 de marzo. Entonces, no sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta. Lo podemos hacer y aquí vamos a parar la grabación.